Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de noticias que, les aseguro, van a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta, porque vamos a hablar de una pareja que ha sido el centro de atención de los medios y de millones de fans durante años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, porque en el mundo del espectáculo turco, y más allá de sus fronteras, estos dos nombres resuenan con una fuerza increíble. Siempre han estado rodeados de un aura de misterio y de una química que traspasaba la pantalla, y hoy vamos a desgranar un cambio, un giro inesperado en su relación que ha pillado a todos por sorpresa. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto es algo que no vimos venir. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo que si todavía no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más completos. Ahora sí, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones con su papel en Sen Kalkam, se convirtieron en mucho más que compañeros de reparto para sus seguidores. La química era innegable, las miradas, los gestos, todo parecía indicar que lo suyo iba en serio, y efectivamente, así lo confirmaron en su momento. Durante un tiempo vivieron un romance público compartido en redes sociales, en entrevistas, y su relación se convirtió en un referente de amor moderno y apasionado. Se les veía juntos, felices, apoyándose mutuamente en sus carreras, y la verdad es que verlos juntos era un verdadero placer. Eran la pareja dorada de la televisión turca, y su fama trascendió fronteras, llegando a países donde sus series se convirtieron en auténticos fenómenos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las cosas cambian, y a veces de manera muy drástica. Hace un tiempo las alarmas comenzaron a sonar. Los rumores de separación empezaron a circular, y al principio, como siempre, se intentó disipar, se decía que eran solo especulaciones, que la prensa exageraba. Pero los indicios se volvían cada vez más fuertes. Las apariciones públicas conjuntas se espaciaron, las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y lo que antes era una presencia constante y pública, empezó a desvanecerse. Los fans, claro está, se preocuparon, empezaron a notar los cambios y a preguntarse qué estaba pasando detrás de las cámaras, lejos del guión. Y entonces llegó la confirmación. De forma más o menos oficial, se supo que Hande y Kerem habían tomado caminos separados. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, para aquellos que habían invertido tiempo y emociones en su historia de amor. La noticia generó un sinfín de especulaciones y debates. ¿Qué había pasado? ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo alguna causa específica? Como era de esperar, los detalles concretos nunca se llegaron a conocer en profundidad, y es normal, son sus vidas privadas, y tienen derecho a mantener ciertos aspectos al margen del ojo público. Pero lo que ha sucedido recientemente es lo que nos ha traído a este vídeo, porque hay un giro que nadie esperaba. Habíamos asumido que tras la ruptura, cada uno seguiría su propio camino, quizás manteniendo una relación cordial como profesionales, pero hasta ahí. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, en las últimas semanas, han comenzado a surgir imágenes y comentarios que sugieren que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar, no solo reencontrándose, sino quizás dando una segunda oportunidad a su relación. Si han oído bien, una reconciliación. Las primeras pistas llegaron de manera sutil, pequeños detalles que los fans más observadores no tardaron en captar. Comentarios en publicaciones, likes recíprocos, e incluso algunas coincidencias de agenda que parecían demasiado casuales. Pero lo que realmente encendió las alarmas y nos hizo pensar que esto iba en serio, fue una reciente aparición conjunta. Se les vio juntos en un evento, y aunque intentaron ser discretos, la conexión entre ellos era evidente. Las miradas, las sonrisas cómplices y la forma en que se relacionaban, todo apuntaba a una chispa que nunca se había apagado del todo. Y esto, amigos, es el cambio inesperado del que hablábamos. Después de un tiempo de separación, de seguir sus caminos por separado, de quizás reflexionar y madurar, Hande y Kerem parecen estar dispuestos a intentarlo de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Es difícil de saber con certeza, pero podemos especular. Quizás la distancia les ha hecho darse cuenta de lo que tenían.
Quizás han tenido tiempo para sanar heridas, para crecer individualmente, y ahora se sienten más fuertes y preparados para afrontar una relación. O tal vez simplemente el amor verdadero nunca desaparece y con el tiempo resurge con más fuerza. Este tipo de situaciones en el mundo de las celebridades siempre generan un gran revuelo. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a la pareja y se alegran de esta posible reconciliación. Creen en su amor, en la química que comparten, y desean verlos felices de nuevo juntos. Por otro lado, están aquellos que son más escépticos, que consideran que si una relación termina, es por algo, y que intentar retomarla puede llevar a los mismos problemas del pasado. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del drama y de las historias románticas. Lo que es innegable es que la noticia ha reactivado el interés de los medios y de los fans. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de teorías, de esperanzas y de dudas. Cada pequeña interacción, cada foto compartida, se analiza con lupa. Y es comprensible porque Ander Zel y Kerem Bürsin no son solo actores, para muchos se han convertido en un símbolo, en una historia de amor que ha inspirado. Ahora, ¿qué significa este cambio para su futuro? Es la gran pregunta. ¿Será esta una segunda oportunidad que les permita construir algo aún más sólido y duradero? ¿O será solo un breve interludio antes de que sus caminos vuelvan a separarse? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos observar es que si están juntos de nuevo, es porque ambos lo han decidido, porque sienten que hay algo que vale la pena luchar. Y eso en sí mismo ya es algo digno de consideración. Es importante recordar que detrás de los flashes y las cámaras, hay dos personas con sus propias emociones, sus propios procesos y sus propias decisiones. No debemos olvidar que aunque los veamos en pantalla y sepamos de su vida pública, su relación es, ante todo, privada. Sin embargo, como fans y seguidores de su trabajo, es natural que nos interesemos y que tengamos nuestras propias opiniones y deseos sobre lo que les ocurra. Analizando un poco más a fondo lo que pudo haber llevado a esta situación, podemos pensar en la intensidad de la relación que tuvieron durante la filmación de su serie. Estuvieron juntos muchas horas al día, trabajando en estrecha colaboración, compartiendo una experiencia muy intensa. Es posible que esa intensidad, sumada a la fama repentina y a la presión mediática, haya jugado un papel en la ruptura inicial. Quizás necesitaban espacio, tiempo para procesar todo, para reencontrarse consigo mismos como individuos antes de poder reconectar como pareja. Y ahora, ¿qué posible reencuentro, qué nos dice sobre la naturaleza del amor y de las segundas oportunidades? Nos recuerda que las relaciones no siempre son lineales, que hay altibajos, que a veces se necesitan pausas para poder seguir adelante. Nos enseña que el perdón, la comprensión y la voluntad de superar obstáculos pueden ser claves para construir un futuro. Además, para Hande y Kerem, que posible renacer de su relación podría tener un impacto positivo en sus carreras. La atención mediática que genera su vida personal a menudo se traduce en un mayor interés por sus proyectos profesionales. Si están felices y estables, es probable que eso se refleje en su trabajo, dándoles una energía renovada y una mayor motivación. Por supuesto, la incógnita sigue siendo cómo manejarán esta vez la exposición pública. Si deciden hacer oficial su reconciliación, tendrán que estar preparados para un escrutinio aún mayor. La clave estará en encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera, protegiendo su intimidad y gestionando la atención de los medios de una manera saludable. En definitiva, este cambio inesperado en la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin nos deja un sabor agridulce de intriga y esperanza. Por un lado, la incertidumbre sobre si esta vez funcionará, y por otro, la emoción de ver a una pareja que tantos admiraron junta de nuevo. Lo que está claro es que su historia sigue escribiéndose y nosotros, como espectadores, estaremos atentos para ver cómo se desarrolla. Y para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular los puntos clave que hemos tocado. Hemos recordado el inicio de su popularidad juntos, la confirmación de su relación, la posterior ruptura que sorprendió a muchos, y sobre todo, las recientes señales que apuntan a una posible reconciliación. Un giro inesperado que ha encendido las redes sociales y ha avivado la esperanza de sus fans. Ha sido un recorrido fascinante por los vaivenes de una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis, por dedicar su tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea lo que es. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este posible regreso de Hande y Kerem?
¿Creen que esta vez será diferente? ¿Son partidarios de las segundas oportunidades en el amor? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta apasionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Nos despedimos por ahora, pero con la promesa de seguir trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más profundos. Hasta la próxima.